La calcomanía de la matrícula le llamó la atención. Caducado, murmuró para sí mismo a pesar de solo haberlo visto brevemente desde la distancia. Encendió las luces, pero no activó la cámara corporal. Una violación directa de la política del departamento que requería grabar todas las interacciones ciudadanas dentro del sedán. Tanya Reynolds sintió un vuelco en el corazón cuando las luces de la policía destellaron en su espejo retrovisor. Ella misma, agente de policía en el condado vecino, sabía exactamente qué hacer. Hizo la señal de giro correctamente. Se detuvo suavemente en la acera y colocó ambas manos visiblemente sobre el volante. El aire acondicionado de su auto había estado luchando contra el calor abrasador que hacía que el interior se sintiera como un horno mientras bajaba la ventanilla hasta la mitad. «Mantén la calma», se susurró a sí misma a pesar de ser agente del orden. Tanya nunca se tomaba a la ligera las paradas de tráfico. Como mujer negra uniformada, había experimentado en primera persona lo diferente que podía ser el trato durante las interacciones policiales rutinarias. El oficial Keller se acercó con una reja rígida, con la mano cerca de la pistolera, una postura innecesaria. Para una simple parada de tráfico, se apartó ligeramente de la ventana, con una postura imponente. «Licencia y registro», exigió sin presentarse ni explicar por qué la había detenido. Su tono tenía un tono que parecía desproporcionado a la situación. Tanya mantuvo la voz firme y respetuosa. «¿Puedo preguntar por qué me detienen, oficial?» Los músculos de la mandíbula de Keller se tensaron visiblemente. «Sus placas están caducadas». Sus ojos recorrieron el interior del coche como si buscara algo sospechoso. «Licencia y registro ahora». Una joven pareja que paseaba a su perro aminoró el paso para observar la interacción. El hombre le susurró algo a la mujer, quien discretamente sacó su teléfono. Tanya asintió con calma, aunque estaba segura de que su registro estaba al día. «Voy a buscar mis credenciales ahora, oficial», anunció, siguiendo claramente el protocolo que enseñaba a los oficiales subalternos de su departamento. Mientras extendía lentamente la mano hacia su bolso en el asiento del pasajero, podía sentir la tensión en el aire, que se espesaba a través de la ventana abierta. Se oían las bocinas de los coches de la ciudad a lo lejos. La gente charlaba mientras pasaban por él. Música tenue proveniente de un café cercano. Ninguno de ellos era consciente de que estaban a punto de presenciar algo que pronto sería noticia en todo el estado. La funda de cuero del oficial Keller crujió al acercar su mano al arma. Su respiración se había alterado, volviéndose más superficial. Algo en esta parada de tráfico rutinaria lo tenía nervioso, aunque no había nada en el comportamiento de Tanya que justificara sospechas. El sol se reflejó en un edificio cercano, iluminando momentáneamente la placa de Tanya, guardada en su bolso, mientras buscaba su licencia. Un destello metálico que pronto lo cambiaría todo en este encuentro. Más transeúntes se habían detenido, percibiendo la tensión inusual. Un hombre mayor con la compra se detuvo en la esquina, observando con preocupación en su rostro curtido a un adolescente en bicicleta. Disminuyó la velocidad hasta detenerse al otro lado de la calle. Los dedos de Tanya acababan de tocar su billetera cuando levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. La expresión del oficial Keller se había ensombrecido, y su mano ahora agarraba firmemente su arma. Lo que sucedió en los próximos momentos se repetiría en los canales de noticias. Debatido en foros comunitarios y finalmente utilizado en entrenamientos policiales de todo el país, una parada de tráfico rutinaria estaba a punto de convertirse en todo menos rutinaria, revelando problemas profundos dentro del departamento y poniendo a prueba la confianza de la comunidad en quienes juraron protegerlos. El aire pareció detenerse cuando la siguiente acción del oficial Keller desencadenó una cadena de eventos que nadie en esa calle común podría haber predicho para Tanya Reynolds. Los siguientes minutos no solo pondrían a prueba su entrenamiento y compostura, sino que también pondrían a la luz pública nacional problemas que habían estado latentes durante demasiado tiempo. El calor del verano azotaba sin piedad esa tarde de agosto, haciendo brillar el asfalto. Las calles del centro estaban llenas de gente que seguía con su día,
inconscientes de la situación que estaba a punto de desarrollarse. El oficial James Keller se secó el sudor de la frente mientras recorría su sector de patrulla. 8 años en la fuerza le habían dado confianza, quizás demasiada. Algunos en el departamento murmuraban sobre su temperamento, pero nadie había presentado una queja formal, al menos no una que le hiciera mirar fijamente. Entrecerró los ojos al ver un sedán azul oscuro delante. La calcomanía de la matrícula le llamó la atención. Caducado, murmuró para sí mismo a pesar de solo haberlo visto brevemente desde lejos. Encendió las luces, pero no activó la cámara corporal. Una violación directa de la política del departamento que requería grabar todas las interacciones ciudadanas dentro del sedán. Tanya Reynolds sintió un vuelco en el corazón cuando las luces de la policía destellaron en su espejo retrovisor. Ella misma, agente del orden en el condado vecino, sabía exactamente qué hacer. Hizo la señal de giro correcta y se detuvo suavemente en la acera. Y puso ambas manos visiblemente sobre el volante. El aire acondicionado de su coche había estado luchando contra el calor abrasador que hacía que el interior pareciera un horno mientras bajaba la ventanilla hasta la mitad. Mantén la calma, se susurró a sí misma, a pesar de ser agente del orden. Tanya nunca se tomaba a la ligera las detenciones de tráfico. Como mujer negra uniformada, había experimentado en carne propia lo diferente que podía ser el trato a las personas. Durante las interacciones policiales rutinarias, el agente Keller se acercó con una postura rígida. La mano apoyada cerca de la funda de su cinturón de seguridad, una postura innecesaria para una simple detención de tráfico. Se mantuvo ligeramente alejado de la ventanilla. Su postura, amplia e imponente, exigió licencia y registro, sin presentarse ni explicar por qué la había detenido. Su tono tenía un tono que parecía desproporcionado a la situación. Tanya mantuvo la voz firme y respetuosa. «¿Puedo preguntar por qué me están deteniendo, agente?» Los músculos de la mandíbula de Keller se tensaron visiblemente. Sus placas están caducadas. Sus ojos recorrieron el interior del coche como si buscara algo sospechoso. Licencia y registro ahora. Una pareja joven. Mientras paseaban a su perro, aminoraron el paso para observar la interacción. El hombre le susurró algo a la mujer, quien discretamente sacó su teléfono. Tanya asintió con calma, aunque estaba segura de que su matrícula estaba al día. «Voy a buscar mis credenciales, agente», anunció con claridad, siguiendo el protocolo que les había enseñado a los oficiales subalternos de su departamento. Mientras extendía la mano lentamente hacia su bolso en el asiento del copiloto, podía sentir la tensión en el aire, que se espesaba a través de la ventana abierta. Se oían los sonidos de las bocinas de los coches de la ciudad a lo lejos. Gente charlando mientras pasaban, la música tenue de un café cercano. Ninguno de ellos era consciente de que estaban a punto de presenciar algo que pronto sería noticia en todo el estado. El cuero de la funda del agente Keller crujió al acercar su mano a su arma. Su respiración había cambiado, volviéndose más superficial. Algo en esta parada de tráfico rutinaria lo tenía nervioso, aunque no había nada en el comportamiento de Tanya que justificara sospechas. El sol se reflejó en un edificio cercano, iluminando momentáneamente la placa de Tanya, guardada en su bolso, mientras buscaba su licencia. Un destello metálico que pronto lo cambiaría todo. Este encuentro, más transeúntes se habían detenido al percibir la tensión inusual. Un hombre mayor con la compra se detuvo en la esquina observando con preocupación en su rostro curtido a un adolescente en bicicleta. Disminuyó la velocidad al cruzar la calle. Los dedos de Tanya acababan de tocar su billetera cuando levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. La expresión del oficial Keller se había ensombrecido y su mano ahora agarraba firmemente su arma. Lo que sucedió en los próximos momentos se repetiría en los canales de noticias, se debatiría en foros comunitarios y finalmente se usaría en los entrenamientos policiales de todo el país. Una parada de tráfico rutinaria estaba a punto de convertirse en todo menos rutinaria,
revelando problemas profundamente arraigados dentro del departamento y poniendo a prueba la confianza de la comunidad en quienes juraron protegerlos. El aire pareció detenerse cuando la siguiente acción del oficial Keller desataría una cadena de eventos que nadie en esa calle común podría haber predicho para Tanya Reynolds. Los próximos minutos no solo pondrían a prueba su entrenamiento y compostura, sino que también pondrían a la luz pública nacional problemas que habían sido. La atención de la multitud se dividió entre observar la intensa conversación del oficial y observar a Tanya, quien seguía sentada con las manos visiblemente apoyadas en el volante, respirando lenta y profundamente. Los dos oficiales se quedaron detrás del coche patrulla de Keller, a la distancia suficiente para que los espectadores no pudieran oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo con claridad. El capitán García se mantuvo erguido hacia su derecha, haciendo gestos ocasionales para enfatizar. La postura de Keller se volvió cada vez más defensiva. Hombros encorvados, brazos cruzados sobre el pecho, ojos que miraban a todas partes menos al rostro de su superior. Un hombre mayor con traje se acercó a la ventana de Tanya con cautela. ¿Está bien ahí dentro, señora?, preguntó con voz suave. Con preocupación, Tanya asintió con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy bien, gracias por preguntar. Eso estuvo completamente fuera de lugar, dijo el hombre, negando con la cabeza. Nunca había visto nada igual. Desafortunadamente, sí. Tanya respondió en voz baja cerca del coche patrulla. La conversación entre los oficiales se estaba calentando. El rostro normalmente sereno del capitán García se había endurecido en una máscara de ira apenas controlada. La voz de Keller se elevó lo suficiente para que los fragmentos llegaran a los transeúntes más cercanos. Siguiendo el procedimiento, no podía ver qué era. García lo interrumpió con un gesto brusco, inclinándose más cerca. Lo que dijera a continuación hizo que Keller se sonrojara. El adolescente, que había estado grabando todo, se acercó al coche patrulla intentando captar más del intercambio. Un agente de una unidad de refuerzo recién llegada lo condujo con cuidado hacia la acera. 3 patrullas más se habían detenido. Las luces estaban encendidas, pero las sirenas estaban apagadas. El incidente estaba atrayendo la atención de todos los niveles del departamento. Un agente se separó de los recién llegados y se acercó al coche de Tanya. A diferencia de Keller, se acercó con las manos abiertas. Su lenguaje corporal era discreto. «¿Agente Reynolds?», preguntó, inclinándose ligeramente para mirar por la ventana. «Soy la agente Chen. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?». La simple humanidad de la pregunta casi quebró la compostura profesional de Tanya después de ser tratada como una amenaza. La cortesía básica fue como un salvavidas. «Estoy bien», dijo Tanya con voz firme, a pesar de la emoción que le subía por la garganta. Un poco temblorosa, pero bien. El oficial Chen asintió con la mirada comprensiva. «Me imagino que el capitán García me pidió que me fijara en ti mientras él se ocupa de la situación». Ambas mujeres miraron hacia la patrulla, donde García estaba mirando algo en su teléfono mientras Keller permanecía con la cabeza gacha. El murmullo de la multitud aumentó cuando otro vehículo se detuvo. Sin identificación, pero claramente oficial. Una mujer alta con un blazer formal salió, incluso sin uniforme. Su autoridad era inconfundible. Los oficiales en la escena se enderezaron cuando se acercó. El capitán García se acercó de inmediato a su encuentro, dejando a Keller de pie, solo junto a la patrulla. «Ese es el jefe». Alguien entre la multitud susurró lo suficientemente alto como para que Tanya lo oyera. La llegada del jefe López envió un mensaje claro sobre la seriedad con la que el departamento se tomaba este incidente. Normalmente, un jefe no aparecería en una parada de tráfico. Se les informaría más tarde, una vez que se calmara la situación. Su presencia aquí ahora no tenía precedentes. La agente Chen notó que Tanya observaba al recién llegado. «La jefa López no se anda con rodeos», dijo en voz baja.
Ha estado presionando para que se rindan cuentas desde el primer día. El jefe conversó brevemente con el capitán García. Con expresión seria, él le mostró algo en su teléfono, probablemente algunas de las imágenes de los transeúntes que ya circulaban. Asintió con decisión una vez y luego se giró para mirar directamente al coche de Tania con pasos decididos. La jefa López se acercó. La agente Chen se hizo a un lado respetuosamente. «Agente de servicio Reynolds», dijo la jefa. Su tono fue formal, pero no cruel. «Soy la jefa López. ¿Puedo hablar con usted un momento?» Tania asintió. Aún procesando la rápida escalada del incidente, de una parada de tráfico rutinaria a algo que requería la atención personal de la jefa. «Primero quiero disculparme por lo sucedido hoy», dijo López. Su voz era lo suficientemente baja como para ofrecer algo de privacidad, pero lo suficientemente firme como para transmitir autoridad. Así no es como nuestros agentes están entrenados para comportarse. La sinceridad en su voz tomó a Tania desprevenida. Había esperado control de daños, no una disculpa directa. «Lo agradezco, jefe». Ella respondió, «¿Estaría dispuesto a salir del vehículo?» López preguntó, «Creo que deberíamos hablar con propiedad, no a través de la ventanilla de un coche por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia». Tania se sintió lo suficientemente segura como para salir de su coche. Abrió la puerta lentamente y salió, de pie, con su placa ahora visible en su cinturón. Varios transeúntes asintieron en señal de aprobación. La mujer canosa que había llamado a la comisaría antes levantó el pulgar. El ambiente había pasado de la tensa anticipación a algo más, una sensación de que realmente se haría justicia. El jefe López alejó a Tania unos pasos del vehículo, creando una pequeña burbuja de privacidad en una escena tan pública. «He revisado algunas de las grabaciones», López dijo, señalando sutilmente los muchos teléfonos que aún grababan, y el capitán García presenció parte de la interacción. Lo que hizo el oficial Keller fue completamente inaceptable. Tania asintió, esperando lo inevitable, pero eso solía suceder después de tales declaraciones. La calificación, la excusa, el baile administrativo que le habría permitido a Keller evitar graves consecuencias nunca llegó. El jefe López continuó, «Nuestra política de cámaras corporales es absolutamente clara. Los oficiales deben activar sus cámaras durante todas las interacciones con los ciudadanos. El oficial Keller no lo hizo, eso por sí solo constituye una infracción grave». Un joven oficial se acercó sosteniendo una tableta y le susurró algo al jefe, quien tomó el dispositivo y rápidamente pasó varias pantallas. Su expresión se ensombreció al devolvérselo. «Parece que este no es el primer problema del oficial Keller con el procedimiento adecuado», dijo con la voz tensa por la ira contenida, «pero puedo prometerle que será el último, al menos en este departamento». La franqueza de la declaración sorprendió a Tania. En su experiencia, los líderes policiales suelen cerrar filas con los suyos, al menos públicamente. «Aprecio su franqueza, jefe», dijo Tania con cuidado, «pero no busco acabar con la carrera de nadie, solo quiero, esto no se trata de lo que usted quiera». El agente López interrumpió con amabilidad. «Se trata de lo que nuestra comunidad merece, se trata de lo que cada oficial que lleva la placa». El calor del verano azotaba sin piedad esa tarde de agosto, haciendo brillar el asfalto. Las calles del centro estaban concurridas. La gente seguía con su día, ajena a la situación que se avecinaba. El agente James Keller se secaba el sudor de la frente mientras recorría su sector de patrulla. 8 años en la fuerza le habían dado confianza, quizá demasiada. Algunos en el departamento murmuraban sobre su mal genio, pero nadie había presentado una queja formal. Entrecerró los ojos al ver un sedán azul oscuro delante. La calcomanía de la matrícula le llamó la atención. «Caducado», murmuró para sí mismo a pesar de solo haberlo visto brevemente desde la distancia. Encendió las luces, pero no activó la cámara corporal. Una violación directa de la política del departamento que requería grabar todas las interacciones ciudadanas.
Dentro del sedán, Tanya Reynolds sintió que el corazón le daba un vuelco cuando las luces de la policía parpadearon en su espejo retrovisor. Como agente de policía, ella misma en el condado vecino, sabía exactamente qué hacer. Hizo la señal de giro correcta. Se detuvo suavemente en la acera y colocó ambas manos. Visiblemente en el volante, el aire acondicionado de su coche había estado luchando contra el calor abrasador, haciendo que el interior se sintiera como un horno mientras bajaba la ventanilla hasta la mitad. Mantén la calma, se susurró a sí misma a pesar de ser agente del orden. Tanya nunca se tomaba a la ligera las detenciones de tráfico. Como mujer negra uniformada, había experimentado en carne propia lo diferente que podía ser el trato durante las interacciones policiales rutinarias. El agente Keller se acercó con una postura rígida, con la mano cerca de la funda, una postura innecesaria para una simple detención de tráfico. Se mantuvo ligeramente alejado de la ventanilla, con una postura amplia e imponente. ¿Licencia y matrícula?, exigió sin presentarse ni explicar por qué la había detenido. Su tono tenía un tono que parecía desproporcionado a la situación. Tanya mantuvo la voz firme y respetuosa. «¿Puedo preguntar por qué me están deteniendo, agente?» Los músculos de la mandíbula de Keller se tensaron visiblemente. Sus placas están caducadas. Sus ojos recorrieron el interior del coche como si buscaran algo. Sospechoso. Licencia y registro. Una joven pareja que paseaba a su perro aminoró el paso para observar la interacción. El hombre le susurró algo a la mujer, quien discretamente sacó su teléfono. Tanya asintió con calma, aunque estaba segura de que su registro estaba al día. «Voy a buscar mis credenciales, agente», anunció, siguiendo el protocolo que enseñaba a los oficiales subalternos de su departamento, mientras extendía lentamente la mano hacia su bolso en el asiento del copiloto. Podía sentir la tensión en el aire, que se espesaba a través de la ventana abierta. El sonido de las bocinas de los coches de la ciudad a lo lejos, la gente charlando al pasar, la música tenue de un café cercano. Ninguno de ellos era consciente de que estaban a punto de presenciar algo que pronto sería noticia. Cruzó el estado. El cuero de la funda del agente Keller crujió al acercar su mano a su arma. Su respiración se había vuelto más superficial. Algo en esta parada de tráfico rutinaria lo tenía nervioso, aunque no había nada en el comportamiento de Tanya que justificara sospechas. El sol se reflejó en un edificio cercano, atrapando momentáneamente la placa de Tanya, guardada en su bolso, mientras buscaba su licencia, un destello metálico que pronto cambiaría todo sobre este encuentro. Más transeúntes se habían detenido al percibir la tensión inusual. Un hombre mayor con la compra se detuvo en la esquina observando con preocupación en su rostro curtido. Un adolescente en bicicleta redujo la velocidad al cruzar la calle. Los dedos de Tanya acababan de tocar su billetera cuando levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. La expresión del oficial Keller se había oscurecido y su mano ahora agarraba firmemente su arma. Lo que sucedió en los próximos momentos se repetiría en los canales de noticias, se debatiría en foros comunitarios y finalmente se usaría en los entrenamientos policiales de todo el país. Una parada de tráfico rutinaria estaba a punto de convertirse en todo menos rutinaria, revelando problemas profundos dentro del departamento y poniendo a prueba la fe de la comunidad en quienes juraron protegerlos. El aire pareció detenerse cuando la siguiente acción del oficial Keller desataría una cadena de eventos que nadie en esa calle común podría haber predicho para Tanya Reynolds. Los próximos minutos no solo pondrían a prueba su entrenamiento y compostura, sino que también atrajo la atención nacional sobre problemas que habían estado latentes durante demasiado tiempo. El calor del verano azotaba sin piedad esa tarde de agosto, haciendo brillar el asfalto. Las calles del centro estaban llenas de gente que seguía con su día, sin darse cuenta de la situación que estaba a punto de desarrollarse. El oficial James Keller se secó el sudor de la frente mientras recorría su sector de patrulla. 8 años en la fuerza le habían dado confianza. Quizás demasiado. Algunos en el departamento murmuraban sobre su temperamento, pero nadie había presentado una queja formal,
al menos no una que. Entrecerró los ojos al ver un sedán azul oscuro delante. Se lo merece. Hizo un gesto hacia la multitud, que había crecido a al menos 50 personas. Todos los que ven esto ahora mismo merecen saber que cuando un oficial se pasa de la raya, no hacemos la vista gorda. No podemos cruzar la calle. El oficial Keller hablaba con un teniente impasible que había aparecido en escena. Los gestos de Keller se volvían cada vez más agitados a medida que asimilaba la realidad de su situación. ¿Y ahora qué?, preguntó Tanya, observando al jefe de intercambio. La expresión de López era resuelta. Ahora haremos lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Se giró y regresó hacia el capitán García. Sus cabezas se cruzaron en una rápida conferencia. El oficial Chen regresó al lado de Tanya. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó de nuevo. Su voz mostraba una preocupación genuina. Tanya asintió, con la mirada fija en el grupo de oficiales reunidos cerca de Keller. Creo que sí. Nadie en la multitud se movió para irse a pesar del calor de la tarde. Algo importante se estaba desarrollando ante sus ojos y todos lo presentían. No se trataba solo de una parada de tráfico que salió mal ni de un oficial que perdió los estribos. Se trataba de una rendición de cuentas en tiempo real, ocurriendo en una calle pública para que todos lo presenciaran. Mientras la jefa López caminaba con determinación hacia la oficial Keller, su decisión claramente hizo que la multitud se quedara completamente en silencio. La jefa López caminó con pasos mesurados hacia la oficial Keller, quien permaneció rígida junto a la patrulla. El grupo de oficiales se apartó para dejarle paso. Sus rostros eran solemnes incluso desde la distancia. Tanya podía ver la tensión en la mandíbula de Keller. La forma en que sus dedos se cerraron en puños a los costados, luego se relajaron y luego volvieron a cerrarse. La multitud se había quedado completamente en silencio. Los teléfonos seguían grabando lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento histórico para el departamento y la comunidad. Los padres cargaban a sus hijos en hombros para ver mejor la calle. La gente se asomaba a las puertas de las tiendas y observaba atentamente. ¿Qué creen que va a hacer? El adolescente que estaba grabando no preguntó a nadie en particular. La mujer canosa que había llamado a la estación negó con la cabeza. Sea lo que sea, ya era hora. El oficial Chen permaneció junto a Tanya. Su presencia fue una silenciosa muestra de apoyo. El jefe es justo, dijo en voz baja, pero no tolera este tipo de comportamiento, nunca lo ha tolerado. Tanya asintió observando cómo el jefe López se acercaba a Keller. Aunque no podían oír sus palabras, el comportamiento del jefe era inconfundiblemente formal y directo, sin rastro de la habitual evasiva burocrática que a menudo protegía a los oficiales de consecuencias inmediatas. El rostro de Keller cambió, pasando por una gama de emociones: desafío, incredulidad, ira, y finalmente, mientras el jefe continuaba hablando, se dio cuenta. Sus hombros se encorvaron ligeramente. El capitán García se acercó con otro oficial que llevaba un pequeño contenedor de plástico. La multitud murmuró al comprender lo que estaba sucediendo. ¿Es ella? El empresario que había revisado a Tanya antes. Empezó. Sí. El oficial Chen confirmó en voz baja. Ella está a la vista de todos los presentes. El jefe López extendió la mano. Tras un momento de visible vacilación, Keller se desenfundó la placa del pecho y la colocó en la palma de ella. Luego, desenfundó cuidadosamente su arma de servicio y se la entregó al capitán García, quien la aseguró de inmediato. El oficial con el contenedor de plástico se adelantó uno a uno. Keller retiró los elementos que lo identificaban como policía: su radio, sus esposas, su teléfono proporcionado por el departamento. Cada objeto fue a parar a la basura, un desmantelamiento público de su autoridad, llevado a cabo justo donde había abusado de ella, minutos antes de que una ola recorriera a la multitud al darse cuenta de que estaban presenciando algo casi inaudito: un oficial despedido en el acto, sin las habituales semanas o meses de licencia administrativa,
investigaciones internas y apelaciones que tan a menudo retrasaban o impedían la rendición de cuentas. Tanya sintió una compleja mezcla de emociones. No había satisfacción en ver a alguien perder su carrera, incluso a alguien que la había tratado tan mal. Pero había algo poderoso en ver las consecuencias rápidas, en saber que la placa que portaba aún significaba algo, que aún inspiraba respeto cuando se usaba correctamente. Las últimas palabras del jefe aqueyer debieron haber sido despido, porque se giró y caminó hacia un coche sin distintivos donde esperaba un agente de civil. No miró hacia atrás, hacia su patrulla, no reconoció a la multitud ni a sus antiguos compañeros. Simplemente se alejó, ahora un civil. El jefe López lo vio irse. Luego se giró y caminó directamente hacia Tanya. La multitud se apartó para dejarla pasar. Algunos asintieron en señal de aprobación, otros simplemente observaban. En un silencio atónito, la jefa dijo, «Agente adjunta Reynolds», mientras se acercaba. Su voz se escuchaba en la calle, ahora tranquila. «En nombre de nuestro departamento, quiero expresar mis más sinceras disculpas por la conducta del oficial Keller hoy. Sus acciones fueron completamente inaceptables e incompatibles con los valores y políticas de nuestro departamento». La disculpa formal, entregada públicamente, tuvo peso. No fueron solo palabras, fue un reconocimiento de que se había cometido un error. Listo y que el departamento asumió la responsabilidad. «Gracias, jefa Tanya», respondió, aún procesando la rapidez de todo lo sucedido. «Agradezco su intervención, jefa López», asintió y añadió algo inesperado. «También me gustaría agradecerle su profesionalismo durante este incidente. Su moderación y compostura en circunstancias extremadamente difíciles ejemplifican las mejores cualidades de las fuerzas del orden». El elogio tomó a Tanya por sorpresa. Se había centrado simplemente en sobrevivir al encuentro, no en dar ejemplo, sino en las palabras de la jefa. Le recordaron que a veces la respuesta más contundente es como se responde al maltrato. «Quiero que sepa que el oficial Keller ha sido relevado del cargo con efecto inmediato», continuó la jefa, asegurándose de que su voz llegara a la multitud que observaba. «Actualmente está entregando su placa y arma de servicio. Este tipo de comportamiento no tiene cabida en nuestro departamento ni en la policía moderna». Varios espectadores estallaron en aplausos espontáneos. Otros simplemente asintieron en señal de aprobación. Incluso algunos oficiales presentes parecieron relajarse un poco, como aliviados al ver una clara línea entre la conducta aceptable y la inaceptable. «¿Qué pasa ahora?», Tanya preguntó con genuina curiosidad sobre el proceso. «Ahora vamos a limpiar nuestra casa». El jefe López respondió con tranquila determinación. «El despido de Keller es solo el comienzo. Este incidente ha puesto de relieve varios problemas sistémicos que deben abordarse. Nuestros protocolos de contratación, nuestra capacitación continua, nuestras estructuras de rendición de cuentas. Tenemos trabajo por hacer». La honestidad fue refrescante, sin ademanes defensivos, sin minimizar, solo un reconocimiento directo de que la responsabilidad individual era solo una parte de la solución. Mientras el jefe hablaba con Tanya, la multitud comenzó a dispersarse gradualmente. El drama inmediato terminó, aunque varias personas se quedaron grabando y dando testimonio. Los oficiales comenzaron a dirigir el tráfico alrededor del lugar, restaurando algo de normalidad en la calle. El capitán García se acercó sosteniendo la licencia de conducir de Tanya que Keller le había quitado antes. «Creo que le pertenece, agente», dijo, devolviéndosela con respeto. «De nuevo, mis disculpas por los eventos de hoy». Tanya aceptó su licencia con un gesto de la cabeza. «Gracias, capitán». «Y para que conste», García añadió, «su matrícula está al día». En primer lugar, no hubo una razón legítima para la detención. La confirmación de lo que Tanya sospechaba, que la detención en sí misma había sido infundada, le cayó muy mal, pero en lugar de darle vueltas, decidió centrarse en lo que salió bien después. Su rápida respuesta marcó la diferencia hoy,
le dijo a García. Las cosas podrían haber terminado muy diferente. El capitán asintió solemnemente, comprendiendo claramente la posible tragedia que se había evitado. A veces, estar en el lugar correcto en el momento correcto es lo más importante del trabajo. Mientras Tania se preparaba para irse, varios transeúntes se acercaron para ver cómo estaba o para expresarle su apoyo. El adolescente que lo había grabado todo le preguntó si estaba bien. La mujer mayor que había llamado a la comisaría le dio una suave palmadita en el brazo. Una joven madre con 2 niños pequeños simplemente dijo: «Gracias por mantener la calma. Mis hijos se estaban mirando». Ese comentario impactó más a Tania en ese momento. Se dio cuenta de que el incidente de hoy tendría repercusiones inesperadas. Esos niños habían presenciado lo peor y lo mejor de las fuerzas del orden en una sola tarde: el abuso de poder y la rendición de cuentas que siguió. 6 meses después, Tania se encontraba en un podio en la Academia de Entrenamiento del departamento, compartiendo su experiencia con una sala llena de reclutas. El incidente, sin duda, había provocado cambios, protocolos de entrenamiento revisados, medidas de rendición de cuentas mejoradas y un énfasis en la desescalada en todo el departamento. Al observar los rostros de los futuros oficiales, Tania se sentía cautelosamente esperanzada de que el verdadero cambio fuera lento, a menudo doloroso, pero a veces solo se necesitaba un momento, 5 minutos de claridad y coraje para empezar a avanzar en la dirección correcta.